corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Mi gloria. Shalom, buenas noches a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este estudio del libro de Romanos. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad nuevamente
de compartir con ustedes, de compartir, de congregarnos y de sentarnos a estudiar estos, estos libros que son para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Así que hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos. En el episodio anterior, en el día anterior, lo que hicimos fue una introducción y leímos los primeros 15 versículos del libro de Romanos, del primer capítulo. En esta ocasión, pues vamos a cerrar el capítulo 1 completamente y bueno, continuar con este estudio. Así que los invito a que se suscriban, a que comenten, a que le den a la campanita para que estén atentos a cada vez que estemos emitiendo un video o estemos hayamos subido algún contenido, para que les avise y estén ahí todos pendientes. Estos estudios los estamos haciendo a las 6 de la tarde. De un tiempo acá los estamos haciendo día de por medio. Ya luego de esto los estaremos haciendo un poquito más adelante, los estaremos nuevamente haciendo todos los días. Así que vamos a orar, a comenzar con el estudio del día de hoy y a disponernos para aprender acerca de la palabra del Señor. Padre, bueno, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad, Señor, de conocerte, nos das la posibilidad, Señor, de aprender acerca de tus caminos, Señor. Y en esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Padre, por medio de tu palabra, Rey, para estudiarla, Señor, para escudriñarla, Rey, y para vivirla, Señor, porque el propósito de todo esto, Señor, es no solamente escucharla, sino poderla vivir y practicarla, Señor. Por eso guíanos, Padre, a través de tu palabra, Señor, que sea ella como bálsamo a nuestro ser, Señor, que tu instrucción, Padre, nos corrija, nos instruya, Señor, nos conforte, Rey, nos exhorte si es necesario, Rey, pero que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, porque nos das este privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, de conocerla, Señor, y de que de entre tanta gente, Señor, te hayas revelado en nuestra vida, Señor. Por eso no queremos ser necios, Señor, y ser oidores olvidadizos, Señor, sino oidores y hacedores de tu voluntad, Señor. Hoy yo te agradezco y bendigo tu nombre en esta noche por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 1, versículo 16 en adelante. Para los que hasta ahora arrancan, pues les invito a que vean el primer capítulo, lo que es introducción, y primer capítulo del verso 1 al 15, que hablamos acerca del tema de Romanos, de cuál es la razón por la que se escribió este libro, a quién se le dirige, todas esas cosas, y luego hicimos los primeros versículos, ¿no? Ahora vamos a arrancar a partir del versículo 16 y como les dije la vez pasada, vamos a hablar acerca de lo que es el Evangelio, porque el propósito de la carta de los Romanos es el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que Pablo escribe a los romanos, una comunidad mixta de creyentes. Mixta digo porque eran judíos creyentes en Yeshua y gentiles creyentes en Yeshua, ¿no? Y había esa digamos que inconformidad de unos, ¿no? Para con los otros, porque los gentiles creyentes en Yeshua hablaban acerca de que no había que guardar la ley, que no había que guardar los mandamientos de Dios, que eso digamos que era para los judíos, no para ellos. Muy similar a lo que pasa hoy en día. Y los judíos, pues practicantes, observantes de la Torá y creyentes en Yeshua decían, no, pues tenemos que observar los mandamientos porque esta es la palabra de Dios y lo que el Señor ha hecho para nosotros. Conecta este, por favor, y el tuyo. Entonces, en ese orden de ideas, pues Pablo expone lo que es el Evangelio. Como hablábamos la vez pasada, el Evangelio es el buen mensaje, un mensaje nuevo que fue enviado a través de Yeshua, pero que no es algo, digamos que desconocido para el pueblo que lo esperaba. De hecho,
leímos en la primera parte de este capítulo que el Evangelio fue anunciado desde tiempos antiguos por los profetas, ¿no? Que ya había sido declarado por los profetas mucho tiempo. Era algo esperado, ¿no? Que los profetas ya habían anunciado. Así que eso estaba ahí en el verso, en los versos, se me perdió en qué verso estaba eso. Bueno, se me perdió. Ahí en los primeros versos. Ah, ok, ahí en el verso 2. Bueno, el verso 1 dice: Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿no? Entonces, los profetas habían anunciado el mensaje del evangelio, ¿sí? Desde tiempos muy antiguos, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el mensaje como tal del evangelio, porque ayer, digamos que, o la anterior vez que nos vimos, hablamos acerca del significado de la palabra evangelio, que es buen mensaje, pero no hemos definido como tal qué es cuál es ese buen mensaje, y que ya dice la escritura que había sido anunciado por los profetas desde tiempos antiguos. Así que en el verso 16 del capítulo 1, de hecho tiene como un subtítulo ahí, el poder del evangelio. Y el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Entonces, nuevamente el tema del evangelio. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, del buen mensaje, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué dice al judío primeramente? Pues porque en el verso 2 dice que el evangelio fue anunciado por los profetas desde tiempo atrás. Así que el judío o el israelita que tiene las escrituras, que conoce los profetas, pues ya sabía cuál era el mensaje anhelado y esperado que tiene por nombre evangelio, ¿no? Así que por eso dice Pablo al judío primeramente y también al griego, que es el propósito de esta carta, ¿no? Reconciliar al gentil creyente en Yeshua y al judío creyente en Yeshua. A los dos reconciliarlos para que tuvieran la misma fe. La fe que tenía Pablo, que dice Pablo, una fe que nos es común, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso hoy. Ahora, porque Pablo dice: no me avergüenzo del buen mensaje o del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Cuál es ese poder que trae el mensaje del evangelio que puede llegar a salvar a todo aquel que cree en ese mensaje, ¿no? Y hay una definición muy, muy fácil del tema del evangelio, que es dada no por el apóstol Pablo, sino por el apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro nos habla acerca del evangelio y nos da la definición. En primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 15, nos habla acerca de ese evangelio, que era el mismo que predicaba Pablo, que predicaban los mismos apóstoles. Ahí nos habla. Así que vamos a leer primera de Pedro 1, del 13 al 25. Dije al 15, ¿cierto? Del 13 al 25. Dice primera de Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Yeshua sea manifestado. Ceñid vuestros lomos, vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Pedro aquí está, digamos que, desglosando, ¿sí?, lo que es el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio trae varios componentes, ¿no? Uno de esos es esperad
en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. O sea, el mensaje del Evangelio trae algo que es la gracia, ¿no? El mensaje del Evangelio trae consigo la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? Pues simple, la gracia es un regalo, es un don que no es merecido y que se da, ¿sí? Es como cuando no pasas el año, ¿cierto? Y no mereces nada porque pues no pasaste el año, en el colegio no lo pasaste, pero tu papá dice, bueno, te voy a dar este regalo. Eso digamos que podría ser llamado gracia, porque no mereces, porque te portaste mal, porque no pasaste el año, porque no estudiaste juicioso, pero con todo y eso tu papá dice, bueno, esta vez te voy a perdonar y te voy a dar este regalo para incentivarte para que pues el próximo año, cuando lo estés repitiendo, pues lo pases y no vuelvas a perder, ¿no? Eso podría ser la gracia, un regalo que no es merecido, pero que con todo y eso se da. Y en este caso, pues Dios nos lo da. Así que el mensaje del Evangelio trae consigo esa palabra, gracia, o sea, un regalo. A través de Yeshua dice. Ahora, verso 14 ahí de 1 Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a todos los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces también el mensaje del Evangelio trae obediencia. Y dice, como ayer hablábamos, hijos obedientes, ¿no? Cuando uno reconoce a Dios como su Padre, como su Señor, pues uno no solamente dice creo en Dios, sino que también obedece a sus palabras. Así que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así que, ¿cuáles son los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia? Pues el apóstol Pablo está hablando acerca de, ahora que conoces la voluntad de Dios, ahora que conoces las escrituras, ahora que conoces lo que Dios quiere para tu vida, lo que Él dice que es bueno y lo que Él dice que es malo, y que tú te riges conforme a esas palabras, pues ya no vivas conforme a tus deseos, conforme a lo que antes en ignorancia pensabas que estaba bien, porque de hecho la escritura dice que cuando yo no conocía acerca del pecado, ¿no? Digamos, si yo no supiera, dice Pablo en un pasaje, en Romanos, pero más adelante, dice, si yo no supiera que pecar, que robar o que matar es malo, ¿cierto? Que está prohibido por Dios, pues no estaría, digamos que en mi entendimiento quebrantando nada, porque no sé que eso es malo, ¿sí? Si tú no sabes que hay una ley que Dios dio, ¿no? Con respecto a no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no sé qué, ¿cierto? Pues eh, si la quebrantas, aunque sea en ignorancia, pues digamos que no lo estás haciendo con la intención porque no sabes que eso está mal. Pero cuando entra la ley, que es el asunto, cuando entra la ley de Dios, cuando entran las palabras de Dios y dice el Señor, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, ¿cierto? No harás esto o aquello, pues ya hay un conocimiento en nosotros que nos dice, eso que vas a hacer está mal. El adulterar está mal, el robar está mal, el matar está mal. Así que la ley viene, ¿cierto? La ley de Dios viene ¿para qué? Para convencernos de qué es bueno y qué es malo. Para mostrarnos qué es pecado y qué no es pecado. Así que, dice Pedro, perdón, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, si vivías en adulterio, matando, robando, lo que sea, pues dice, ahora ya no estás en esa ignorancia porque ya conoces que a Dios le desagrada eso, pues no permanezcas en eso porque ya has sido alumbrado por el conocimiento, ¿no? De la voluntad de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la santidad no es como se pintan a los santos allá así con las manitos y la aureola en la cabeza, sino santidad es vivir en obediencia, en rectitud. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que nos santifica. Porque su palabra cumple el propósito en nuestra vida cuando lo obedecemos y es santificarnos, apartarnos, ¿no? La palabra santidad, kedushá en hebreo, significa apartado, separado, ¿no? ¿Apartado de qué? Pues de los deseos,
de nuestra carne, de las cosas que nos alejan de Dios, ¿verdad? Y separados para Él. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ves? Lo que yo les decía ahora. Si uno dice Dios es mi Padre, Dios es yo creo en Dios y eso, pues compórtense, ¿verdad? Como hijos de Dios, como aquel al que reconocen ustedes como su Dios. Por eso dice, y si invocáis, si alguno dice yo creo en Dios, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, uno de los atributos de Dios es que Él es justo, que practica la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que da a cada quien como merezca, ¿no? Eso es ser justo. Cuando estás frente a un juez que te están acusando de algo, pues el juez justo debe darte a ti el castigo o la absolvencia, si eres inocente, de lo que mereces, ¿no? Si robaste y eres culpable, pues el juez justo debe ponerte una sanción con respecto a esa falta que cometiste. Pero si te acusaron de que robaste y no robaste, pues un juez justo debe absolverte de eso. Así es Dios. Dios nos da en su justicia según la obra que cada uno hace. Si yo soy malo, si soy perverso, pues voy a recibir eso como consecuencia, ¿no? De mi obrar. Y Dios no es malo por eso, simplemente es justo. Y por el contrario, si obro bien, si actúo bien, pues Dios me va a recompensar y me va a dar según esas obras. Y eso no hace ni muy bueno a Dios, ni muy malo para los ojos del que lo vea, sino lo hace justo, simplemente. Él es justo. Ahora, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Otra vez, sabiendo que, habiendo perdido el año, Dios dijo, te la paso, te la perdono. Pero el próximo año, imagínate, si pierdes el año y tu papá te dice, listo hijo, esta se la paso, porque nunca había pasado, nunca has perdido un año, te la paso y no te castigo y eso, pero ponte las pilas y el otro año yo veré. Pero al siguiente año entras a estudiar y te lo tiras otra vez. Ya que, ¿qué le va a decir el papá? Ya no le va a decir, ay, se la paso también y el otro no, porque ya se volvería alcahueta. ¿Qué hace el papá? Pues lo castiga y no me vuelve a salir, no me vuelve a hacer esto hasta que usted me recupere y me pase el año, yo qué sé, ¿verdad? Entonces es lo mismo, Dios nos da la oportunidad, nos dice, tienen gracia, tengo favor para con ustedes que no lo merecen porque somos todos pecadores, porque la embarramos, pero Dios dice, te voy a dar un chance, una oportunidad de que te vuelvas de tu mal obrar, te vuelvas a mí y me empieces a obedecer y a vivir en santidad, siendo apartado, obedeciendo mis palabras. Pero si Dios te perdona, te da ese chance y tú al rato vuelves y te desordenas y vuelves a tu vieja manera de vivir y vuelves a los pecados y a la maldad y a todo eso, pues Dios ¿qué va a hacer? Pues te va a reprender conforme a lo que en su justicia mereces. Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque sin Dios el hombre vive así, en una manera de vivir vana. ¿Qué es vana? ¿Qué es vano para ustedes? ¿No? La palabra vana, vano, ¿qué significa? ¿Qué es vano? ¿Cómo qué? Bueno, que uno quiere lo material. Bueno, listo, podría ser. ¿Qué más es vano? ¿Qué creen que es vano? Que no sirve. ¿Sí? ¿Qué más puede ser vano? ¿Mm? ¿Qué es vuestra vana manera de vivir? Sin Dios vivíamos de una manera vana. ¿Qué quiere decir esto? De una manera vacía, una manera sin sentido, una manera que creemos que lo que hacemos nos va a servir para algo, pero al final eso no va a servir para nada. ¿Cierto? Entonces, dice, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, en la que solo pensamos, como dices tú, Felipe, en lo material, en las cosas de este mundo, en lo terrenal aquí que podemos ver y lograr alcanzarlas como sea, sin importar por encima de quién pase o sin importar la forma en que lo consiga. Así es el hombre sin Dios. En cambio, Dios te dice, no, 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 no. O sea, tú puedes tener esto, tener eso que quieres, pero todo tiene una manera, todo tiene una forma, ¿cierto? Y puede que quizás no lo consigas, ¿verdad? Pero piensa una cosa y es que la vida aquí que tenemos es un ratico, ¿sí? La vida que podamos vivir en esta tierra es verdaderamente efímera, ¿sí?
y vana si no tenemos la convicción de tener la fe y creer en Dios, ¿sí? Eso es lo que resulta ser vano. Así que, siendo rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cable ahí. Sí. Entonces, gracias. Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Dice, la vana manera de vivir. O sea, nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos que no conocían de Dios, pues vivían vanamente y nos enseñaron a vivir de esa manera, ¿sí? Pensando solamente en las cosas materiales, en lo que este mundo nos puede ofrecer. Pero llega Dios y dice, eso no lo es todo, porque siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué pesa más? 80, 90 años que puedas vivir en esta vida, o 100, o 110, digamos que fuiste muy longevo y viviste muchos años. ¿Qué son 110 años comparados con una eternidad? Pues nada. Nada. Eso es como decir que son un año comparado con media hora. Pues nada, ¿cierto? Media hora se pasa así, en cambio un año se demora 365 días. Bueno, no sé cuántas horas tendrá 365 por 24. Eso, ¿verdad? ¿No? Yo no me quedo con esa, espérese. Eso da 8.760 horas. ¿Qué son 8.760 horas comparadas con media hora? Si Dios te dice, te voy a regalar, si vives bien, 8.760 horas, pero vive bien esa media hora. Tienes media hora para vivir bien y te voy a dar como regalo 8.760 horas. Pues digamos que es poco lo que me pide comparado al regalo que voy a recibir, ¿verdad? Pero muchos en esa media hora no somos ni siquiera capaces de vivir bien, sino queremos vivir con nuestros deseos, con nuestra carne, satisfaciéndola como sea, pensando que eso es lo que realmente importa. Pero por eso les digo, ¿qué es comparado 100 años o 120 o 110 si llegamos a vivir eso con una eternidad? Pues nada. Y Dios nos dice, mientras, como dice Pedro, mientras estéis en vuestra peregrinación, de hecho Pedro lo afirma así, la vida en esta tierra es una peregrinación. ¿Qué es ser peregrino? Estar de paso. Un peregrino no está asentado en un solo lugar. Un peregrino va pasando. Es como un viajero. No se queda en un solo lugar, sino va pasando. Entonces pasó por Bogotá y se fue para Medellín y se fue así. Exacto. Eso es un peregrino. Entonces Pedro dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación en esta tierra, vivan en santidad, vivan en obediencia. Porque cuando se acabe el tiempo de peregrinar en esta tierra, a los que viven bien les espera una eternidad. Entonces, ya es decisión de cada quien si vive correctamente, en integridad y en santidad, estos años de vida que tenga sobre esta tierra, y recibirá una recompensa, un galardón de una eternidad. Entonces, la vana manera de vivir, dice Pedro, la recibieron de vuestros padres, porque vuestros padres andaban mal, ustedes viven mal, y si viven mal así y van a tener hijos, pues sus hijos también van a vivir mal. Pero por misericordia de Dios y por gracia de Dios, han recibido la gracia. Y la gracia viene no con cosas corruptibles como el oro y con la plata. O sea, eso no se compra con dinero. El don de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios para perdonar nuestros pecados, no lo puedes comprar con dinero. No sé en la Iglesia Católica este pasaje donde lo escondieron, porque en la antigüedad, bueno, no sé si hoy en día todavía, pero en la antigüedad se compraban las indulgencias. O sea, tú tenías que pagar
a la iglesia una especie de ofrenda o de dinero para que el padre de la iglesia o el papa o el cura te perdonara o te absolviera tus pecados. Así funcionaba la iglesia católica hace muchos años o siglos atrás. No sé si ahora todavía siga sucediendo esto, ¿verdad? Pero entonces dice aquí Pedro, la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios, no se compra ni con oro ni con plata. O sea, tú no puedes ir y decirle al padre, uy, tengo 1.000.000 de pesos y es que acabo de matar a 3 personas. ¿Será que con este 1.000.000 de pesos me alcanza para que usted me perdone esto y yo pueda entrar al cielo? Digamos, así. Pues es absurdo. Es absurdo querer comprar el favor de Dios, algo que es eterno, que es grande, que es, mejor dicho, no tiene comparación, con dinero. Con dinero puedes comprarte un carro, puedes comprarte una casa, puedes comprarte lo que quieras, pero eso no te lo llevas cuando te mueras. Pero por el contrario, la gracia, el favor de Dios, el perdón y la misericordia de Dios, cuando te mueras sí te lo llevas. Entonces dice, eso no lo compras con cosas corruptibles como el oro con la plata, sino el precio de la gracia y del favor y la misericordia para tu vida, dice, es la sangre preciosa del Mesías como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que sí tiene un precio la gracia, pero ni siquiera lo pagaste tú. O sea, es tanto lo gratis que es la misericordia de Dios, que ni siquiera la tienes que pagar tú, sino que Él mismo puso a su Hijo para pagarla. Porque como Dios es justo, Él no puede absolver a un pecador porque sí. Es como si un juez te llevan ante el juez acusado de homicidio y el juez dice, eso es que me cae bien, lo perdono. Y acabo de matar a 3 personas. Y el juez dice, no, usted me cae bien, lo perdono. No se puede. Hay que satisfacer la justicia. Alguien tiene que pagar eso que sucedió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se paga eso? Pues con cárcel, con indemnización a las familias, yo qué sé, como es la ley, eso es la justicia. Pues con Dios pasa exactamente lo mismo. Nosotros vivimos mal, pecamos, hacemos como nos parece, quebrantamos sus mandamientos, sus palabras, y Dios dice, pues yo soy justo, hiciste lo que es malo, pues mereces morir. Lo mereces. ¿Por qué? Pues por andar mal, por vivir mal. No mereces vivir. Esa es la paga, como dice la misma escritura. La paga del pecado, de transgredir sus mandamientos, de transgredir su voluntad, es muerte. Con eso Dios satisface su justicia, como el juez justo que manda a la cárcel al asesino. Pero es tan bueno Dios que envía a su Hijo para que pague ese precio que tú y yo deberíamos pagar. Entonces por eso dice, sangre preciosa del Mesías, como de cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, envía a su Hijo a que muera por ti y por mí, para que derrame su sangre y esa sangre satisfaga la justicia de Dios para con nosotros. Y que ya Dios no nos mire como reos, como fugitivos por haber quebrantado sus palabras, sus mandamientos, sus instrucciones, sino que nos mire con misericordia y diga, este merecía morir, pero mi hijo dio su vida en lugar de la de ese. Entonces, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Dios ya había planeado desde mucho atrás que cuando el hombre se desviara por la desobediencia, porque Dios nos creó con algo que se llama libre albedrío o libre decisión. Dios no influye en que yo decida ir y matar a alguien o que yo decida no ir y matarlo. Dios no influye en eso. Yo soy el que decido. Yo soy el que digo, ¿me meto a esa casa a robar o no me meto a esa casa a robar? Eso no tiene nada que ver Dios ahí en el asunto. Soy yo el que decido, ¿verdad? Porque Dios nos creó libres, con libre albedrío, con libre decisión. Entonces, dice, lo hermoso acá dice es que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había predestinado a su Hijo para que viniese a morir por nosotros cuando nosotros le desobedeciéramos, ¿no? Así de grande es el amor de Dios, que nos crea libres y dice, los creo, pero sé que
en su libre decisión el hombre se va a desviar. Pero yo tengo un salvavidas que le voy a lanzar al hombre. Y al lanzárselo, le doy la nueva oportunidad de que enderece su camino. Pero pues cada uno decide, es como si se hundió el barco en el que ibas, ¿no? Y estás pidiendo auxilio y alguien te manda un salvavidas y tú decides si te agarras del salvavidas y salvas tu vida o te ahogas. Eso es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es Dios tiene un mensaje de reconciliación, de perdón, de amor para tu vida, pero tú decides si cambias tu vida con respecto a ese mensaje o sigues viviendo como quieras, en el mismo ejemplo. O agarras el salvavidas y te salvas, o no lo agarras y te hundes y te terminas muriendo como Jack en Titanic, allá, ahogándote, ¿no? Entonces, Dios ya había destinado ese salvavidas. A Yeshua, el Mesías, lo había destinado desde siempre para salvarnos. Y dice, y lo manifestó en los postreros tiempos. O sea, dio tanta espera, que luego lo envió. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Todo esto que estoy hablando es lo que significa el mensaje del Evangelio. Así que dice que este mensaje también trae a nosotros purificación de nuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. O sea, la única manera de santificarnos, de purificarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad y de nuestra mala manera de vivir, es obedeciendo a la verdad. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la verdad? La misma escritura nos da esa respuesta. Hay un salmo que es el Salmo 119, 160 que dice, la suma de tu palabra es la verdad. Todo lo que está escrito en su palabra es verdad, porque Dios no solamente tiene como atributo la justicia, que ya hablamos de eso, también Dios es verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que no miente, que todo lo que dice es verdad. Nosotros mentimos, Él no. Así que sus palabras son verdad. Sus mandamientos, sus instrucciones son verdad. Por eso, como hablábamos la vez pasada, cuando Él te dice no comas cerdo, es una verdad absoluta de parte de Dios, dada a nosotros para que no nos dejemos engañar y no vivamos pensando que si comemos cerdo no nos va a hacer daño. Pues si lo comemos, pues tarde que temprano nos va a pasar la factura. Pero Dios nos dice, te lo evito diciéndote, esto no lo comas, esto sí cómetelo. Y así muchas otras cosas más. Así que, obedeciendo a la verdad. La manera de purificarnos es obedeciendo a la verdad. Su palabra es la verdad, sus mandamientos, sus instrucciones son la verdad. Cuando Dios te dice no matarás y tú no matas, pues estás obedeciendo a la verdad. Por tanto, te estás purificando en tu alma, estás purificando tu alma, estás viviendo bien. Cuando no mientes, pues estás obedeciendo a la verdad. Cuando no robas, estás obedeciendo a la verdad. Cuando no le codices la mujer a tu prójimo, pues estás obedeciendo a la verdad. Cuando no, lo que sea que diga Dios, ¿no? Acerca de qué es bueno para nosotros y qué es malo y nosotros lo hagamos o no lo hagamos, pues es obedecer a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y no solamente dice, tú como hombre solo, ermitaño, obedeciendo a la verdad, sino también amándose los unos a los otros, a los hermanos, al prójimo, al que está al lado, amándolo. Con un amor fraternal no fingido, ¿no? Cuando a Yeshua le preguntan, dinos cuál es el más grande mandamiento de todos. Jesús responde, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en eso se resume la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la manera de obedecer a la verdad y de vivir en verdad es amando a Dios, y ya les estoy diciendo cómo se ama a Dios, obedeciendo sus palabras, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o sea, no haciéndole a nuestro prójimo lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Por eso los mandamientos tienen dos vías, unas con respecto al Señor,
al Eterno, y otra con respecto a nuestro prójimo. Cuando no tenemos dioses ajenos delante de Él, sino solamente Él es nuestro Dios, pues es un mandamiento que estamos, digamos que cumpliendo directamente en amor a Él, ¿verdad? Pero cuando no le codiciamos la mujer a nuestro prójimo, o cuando no matamos, o cuando no robamos, pues estamos amando a nuestro prójimo, porque no estamos pasando por encima de Él, y de paso también amando a Dios, que nos dijo que no lo hiciéramos. O sea, al final de cuentas, tanto el amor a Dios como el amor a nuestro prójimo se resume ambos en amar a Dios. Entonces, con amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, la palabra de Dios, obedeciendo a la verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? La que vive y permanece para siempre. Y aquí nos va a dar la definición del mensaje del Evangelio como tal. Entonces dice, obedeciendo a la verdad, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Pedro, aquí lo que está haciendo es citando a uno de los profetas. Leímos que Pablo dice, el Evangelio fue anunciado desde antes por los profetas. Y Pedro aquí, dándonos la definición de Evangelio, nos dice que toda carne es como hierba, toda gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. Isaías en el capítulo 40 dijo estas palabras. Así que, para seguir entendiendo el mensaje del Evangelio y qué es el Evangelio, pues tenemos que ahora leer a Isaías. Ahí vamos desentrañando, descubriendo de para atrás, llegando a la base, a lo primero que se dijo acerca de qué es el Evangelio, pues yendo a las escrituras. Así que en Isaías 40 del 1 al 11, Isaías habla acerca de esto. Entonces, vamos a leer a Isaías en el capítulo 40, verso 1 al 11, para entender cuál era el mensaje que estaba dando Isaías para decir que toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, vamos a Isaías 40, del 1 al 11, que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí ya vamos llegando al mensaje del Evangelio. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. ¿De qué hemos estado hablando? De gracia, de misericordia, de favor, de un pueblo que no merece el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque es pecador, porque vive en su propia vanidad, porque es un pueblo y la humanidad vive en banalidades, ¿verdad? Alejados de la voluntad de Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, como dice Pedro aquí, y el apóstol Pablo también lo menciona, lo envió para rescatarnos, para tener misericordia de nosotros. Así que cuando llegamos al mensaje primordial de lo que los profetas ya habían dicho acerca de qué es el Evangelio, lo que se estaba esperando, era esto: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Qué es consolados? ¿Qué es consolar? Es cuando tú estás, dar esperanza, alentarte. Cuando tú estás triste, cuando tú estás llorando, cuando tú estás sin esperanza, sin razón de vivir, viene Dios y te dice, hay una oportunidad, hay un consuelo para esas lágrimas, hay una esperanza para tu vida. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. ¿No? Esa canción la cantamos. Y lo que dice acá es, hay esperanza para ti, consuélate en el Señor. Dile al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. O sea, que el tiempo de estar alejados de Dios por causa del pecado, ya está, ya se cumplió. Ahora, vuélvete al Señor porque tu pecado ha sido perdonado. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezad
calzadas en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y se baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Qué está diciendo Isaías acá? Pues que todo vuelva a su orden, que lo que esté torcido se enderece, que lo que esté áspero, rústico se allane, se alice, ¿verdad? Que lo que esté subido se baje, que lo que esté abajo se suba, o sea, que todo vuelva a su cauce original, a cómo fueron hechas las cosas, ¿no? Y que se prepare el camino para el Señor. Esto era hablando proféticamente, estaba hablando acerca del Mesías, de la venida del Mesías, de que ha llegado el tiempo de que su pecado sea perdonado a través del Mesías por su muerte, su resurrección y su derramamiento de sangre, y que todo lo que estaba mal vuelva a enderezarse y se manifieste la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Vos que decía da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y toda su gloria como la flor del campo. Es lo que está diciendo Pedro, que estamos leyendo en la carta de Pedro, en primera de Pedro, es lo que está citando Pedro, ¿no? Que es el Evangelio. Grita, dice, el Señor le dice a Isaías, grita, y Isaías le pregunta, ¿qué tengo que gritar? Pues que toda carne es hierba y que su gloria es como la flor del campo. Cuando dice todo lo áspero se allane, Por eso decía, esto es como una especie de analogía, ¿sí? Entonces me explico, lo que está diciendo el profeta aquí es, estabas viviendo mal, estabas actuando mal, ¿cierto? Estabas yendo en pos de otros dioses, ¿sí? Estabas robando, matando, no sé qué, ¿sí? Enderézate, o sea, deja de matar, deja de robar, deja de adorar a otros dioses, que no sea el Dios de Israel, que no sea tu Dios, ¿verdad? Porque ha llegado el tiempo de la reconciliación, de que Dios tenga misericordia de ti, pero la única manera de que Dios tenga misericordia de nosotros es ordenando nuestro camino a lo que Él dice que es recto. Entonces, ¿qué es la analogía? Pues que si hay algo que está áspero, ¿no? En ese caso, el ejemplo que te digo, si eso áspero es que en tu vida hay algo que está desordenado, pues que se allane, o sea, que se ordene, ¿no? Es una analogía lo que está diciendo, ¿no? Ese es el propósito de hablar así, es, digamos que, ¿cómo se diría? Cómo expresar de alguna u otra manera, en un general, la manera en que se estaba comportando la gente, el pueblo de Dios y el mundo en general, y que es hora de ordenarse a Dios, es hora de dejar de vivir en pecado, ¿sí? Y ahora vivir en justicia, en verdad, en lo que Dios dice. Entonces, dice, da voces, ¿y qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué les decía ahorita? Que Dios nos dice, tienes 100 años para vivir, pero vívelos bien. Porque si no los vives bien, en verdad, en haciendo mi voluntad, guardando mis palabras, pues no esperes una eternidad, porque no va a llegar. Pero si viviste bien esos 100 años, ten por seguro que como recompensa tendrás una eternidad en su presencia. Vivirás para siempre. Así que Isaías lo menciona así. La hierba se seca, perdón, que toda carne es hierba. Y cuando se refiere a toda carne es al hombre, a nosotros. Nosotros de que estamos hechos de carne. Y la carne del hombre, ¿qué es? Es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué está haciendo? Otra analogía. Está diciendo el hombre, el ser humano, que es carne, es como la hierba, como la flor del campo. ¿Qué pasa con la hierba y con la flor del campo? Que crece, pero en algún momento el sol pasa y la quema y se murió,
o salió la florecita, ¿cierto? A mi esposa le regalaron a que estaba de cumpleaños una flor. Una, no una flor explorer, sino una flor en una maceta, ¿no? Que le dijeron le dijeron le dijo el esposo a la esposa, a la mujer de él, le dijo, mi amor, ¿qué quieres de cumpleaños? Y le dice, quiero una flor. Y dice, ay, me salió humilde, una flor. Dijo, sí, una flor explorer. Entonces, eh, era un chiste. A mi esposa le regalaron ahora una flor en una macetica y venía súper linda, florecida, toda hermosa, ¿no? Y ya han pasado ya casi un mes, bueno, menos de un mes, 20 días, un poquito. Y ya se murió, se marchitó. Así es la vida del hombre. Nosotros somos así. Y mucho más rápido nos marchitamos si no andamos en obediencia a Dios. Cuando desviamos nuestra vida a hacer nuestra voluntad, a satisfacer lo que nuestra carne nos pide, ¿qué nos pide nuestra carne como seres humanos? Nos pide vicios, nos pide desorden, o sea, vivir ahí a lo que marque, eso, péguele a todo que eso no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que nos pide la carne. Y en nuestra ignorancia, pues cedemos a lo que nuestra carne nos pide y creemos que estamos viviendo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es matándonos. Y nos estamos restando vida, ¿cierto? De la poca que tenemos, de los 90 o 100 años que podamos vivir, muchos ni siquiera llegan a los 20, otros ni siquiera a los 30, otros ni siquiera a los 40, o a los 50, o yo qué sé, porque vivimos desordenadamente. Y luego nos quejamos y, ay, pero Dios tan malo porque no me sana, pero Dios tan malo porque se murió a los 25, pues porque andaba robando, andaba, eso al que se le atravesaba lo mataba y en una de esas salió alguien más y con un disparo se lo llevó. Ay, Dios me lo quitaste, pues a ver, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Isaías, lo que dice Pedro y lo que es el mensaje del Evangelio que estamos hoy aprendiendo, es tú y yo, como hombres, como carne, somos como la hierba. Sal allá y ve la matica que está florecida y en 3, 4 días se marchitó y se murió la flor. Así somos nosotros. Nos creemos muy fuertes, la vez pasada floreció por aquí una orquídea y uy, qué hermosura, no sé qué, y unos días después ya se había muerto. Y así somos nosotros. Y nos creemos, ay, los más chachos, ¿no? Los berracos, los duros. Y no, simplemente somos como el pasto. Sale el sol y no llueve y se quema. Por eso dice, Aquí dice que al rey Ezequías le hizo dos milagros, pero que de todas formas él tenía mucho orgullo por el corazón. Era muy orgulloso. ok. ¿Dónde dice eso? Ya, ya va volando, ya más adelante. Sí, eh, Ezequías fue un rey que iba a morir joven y le clama a Dios y le dice, Dios, dame más vida, ¿por qué me vas a...? Va el profeta y le dice, Dios te dice que ya vas a morir. Creo que tenía como 40 años Ezequías, no me acuerdo cuántos tenía. Bueno, era muy joven. Y Dios le manda a decir a través del profeta que vas a morir. Y cuando uno sabe que va a morir, ¿qué empieza a hacer? A clamar a Dios, a buscar a Dios. Si te dijeran hoy, Felipe, mañana te mueres, seguramente hoy, ay Dios mío, ¿dónde estás? Perdóname, ayúdame, no sé qué, estaría uno así. Pero como uno cree que la vida la tiene comprada, pues uno no busca a Dios porque uno no ve la muerte ni siquiera cerca. Uno tiene 20, 30, los años que tenga y uno dice, ah, no, eso por allá. Papá acaba de cumplir 70. Yo tengo 34. De 34 a 70 todavía me quedan ¿cuántos? Casi la mitad. 36 años me faltan para llegar allá. Mi papá ha vivido 2 vidas mías. Y la vez pasada hablando con mi papá me decía, hijo, cuando yo tenía 15 años, me paré una vez en la ventana en un año nuevo, al final de un año, y me paré así como todo existencialista. Y cuando yo cumpla 60 o 70, ¿cómo será la vida? ¿No? Todo lo que habrá pasado y no sé qué. Y me decía, ya tengo 70. Cuando yo era joven le decía a mi papá, dice mi papá todavía, le decía a mi papá, ¿cómo está de viejo? Y me dice mi papá, y ahora el viejo soy yo. Y yo tengo 34 años y mi papá tiene 70. Mi papá ya es viejo.
ya es grande. Pero 36 años, lo que me falta a mí para alcanzarlo, se pasan rapidísimo. Y en menos de nada yo voy a ser el viejo y él ya no va a estar. Y, y mis hijos me verán y dirán, ¿y si mi papá está viejo? Y ellos se verán jóvenes y, ay, y así es. Y ese es el ciclo de la vida. Uno se cree, cuando está joven se cree, uy, el berraco, el duro. Pero llegan los años y las enfermedades y los achaques y ahí sí ya uno ya, ¿de qué chicanea uno? De nada. Entonces, ¿qué dice Dios? No seas necio, porque eres como la flor, que florece y se ve bonita y luego se marchita. Y esa fue tu vida. ¿Qué hiciste con eso? ¿Viviste bien? ¿No viviste bien? Pues si viviste bien, vas a tener recompensa y galardón. Y una de esas recompensas, de hecho, es que incluso tendrás largura de días en esta tierra y una eternidad en su presencia. Pero viviste mal, pues no te quejes y no esperes una recompensa, ¿no? Entonces eso es, la hierba se seca y la flor se marchita. Ah, entonces estaba diciendo de Ezequías, ¿sí? Para terminarte ahí de explicar. Entonces Ezequías se postró allá y oró y, Señor, por favor, alárgame la vida, no sé qué. Y el profeta ya se había ido y el Señor le dice al profeta, devuélvete y dile que le voy a dar eh, más años de vida. De hecho, le da 14 años más de vida. Ezequías vas a vivir 14 años más. Uy, porque pues a que me digan que me muero mañana, a que me digan que te mueres en 14 años, pues ya la cosa cambia, ¿no? Uno ya se calma, uno dice, ah, no, todavía me quedan 14. Por ahí cuando me estén faltando uno más para cumplir los 14, ya me empiezo a angustiar otra vez. Pero ya 14 uno lo ve lejos. Oye, él dice que tenía una enfermedad mortal. Sí. Y le perdona la vida, digamos que en ese orden de ideas, y lo deja vivir. Pero ¿qué resulta la vida de Ezequías? Dios le extiende la vida. Pero en esos 14 años eh, se desvía del camino de Dios. ¿Sí? Y en segundo lugar, tiene un hijo. En esos 14 años tiene un hijo que se llama Manasés. Y ese fue de los reyes más malos que tuvo toda Israel. Fue un rey perverso que sacrificaba a los niños y los pasaba por fuego, sacrificándolos a otros dioses y todo así. ¿Y, ¿Y qué? Y entonces la pregunta es, ¿de qué le sirvió a Ezequías rogarle a Dios que le diera más años de vida y Dios le dijera te doy tantos más? Si al final eso no lo hizo que su vida fuese transformada o cambiada, sino que antes se perdió y terminó viviendo mal. Entonces ahí es donde digo, nuestra vida es como lo que dice aquí Isaías, como el pasto del campo. Y a veces decimos, Señor, perdóname, alárgame la vida, no sé qué. Y nos da más años, nos perdona, nos da de su amor y de su misericordia. Y nos vamos a hacer lo que se nos parece, nos vamos a vivir la vida loca. Y entonces uno dice, ¿para qué tanto llorar y decirle Dios, ayúdame si igual queremos vivir nuestra vida como nos parece? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el profeta con esto? Hay esperanza, tu pecado ha sido perdonado, ¿sí? La misericordia de Dios ha sido derramada para tu vida y para todo aquel que crea a través de la sangre de Yeshua, de Jesús el Mesías. Pero debes ordenar tu camino. Debes dejar de vivir como vives y vivir a la manera en que Dios dice que debemos vivir. Entonces, que el que roba, no robe más. Que el que miente, no mienta más. Que el que mata, pues no mate más. Y así, ¿sí? Que el que le anda codiciando a la mujer a su prójimo, pues no lo haga más. Que el que vive fornicando y adulterando y eso, que no lo haga más. Esa es la única manera de enderezar nuestro camino y de que esa gracia, ese regalo, se mantenga en nuestra vida. Dios nos dice, te voy a perdonar todos esos pecados, todo ese prontuario que tienes, todo ese pasado oscuro y feo que tienes, te lo voy a perdonar. ¿Estás dispuesto a recibir ese perdón? Sí, ok. Ahora, desde ahora en adelante, no vuelvas a eso, de lo que ya te perdoné. Porque qué sentido tiene uno decirle al papá, perdóname, no vuelvo a mentir, y a los 2 días mintiendo otra vez. ¿No? Pues,
Y otra vez, Señor, perdóname. Y ahí es donde sale el dicho de que peca, reza y empata, ¿cierto? De que, la embarré, sí, pero yo voy y le digo, Dios, perdóname, y Dios me perdona, y al otro día vuelvo y la embarro, y Dios, perdóname, y Dios me perdona, y así me la pasó toda la vida. Y eso no tiene razón de ser, porque eso es jugar con Dios, o pretender jugar con Él, pues no se puede jugar con Él porque, como decía Eduardo, no juegue con Dios porque Dios juega brusco, ¿sí? Y uno a veces pretende jugar con Dios y de que, yo mañana le oro, o en un año le oro y le pido perdón y Él me perdona y ya, no pasa nada. Y eso es jugar a la ruleta rusa porque ni siquiera sabes si mañana vas a abrir los ojos y vas a despertarte. Uno se acuesta a dormir y tiene la seguridad de que mañana se levanta, no. Porque en la noche puede un terremoto, le puede dar un infarto a uno, lo que sea, y ahí quedó. ¿Y dónde estaba tu fortaleza y lo que te creías? Mucho café con leche. Nada. Entonces eso es lo que está diciendo Dios y es lo que les estoy tratando de explicar que es el mensaje del Evangelio. Es darnos cuenta de nuestra condición como seres humanos, frágil, porque hasta cuando yo era más pelado, veía a Sylvester Stallone y a Schwarzenegger y a Jean-Claude Van Damme, uno los veía, uy, eso es fuerte, ¿no? En ese Van Damme cuando abre las piernas así en esas películas así, ¿se acuerdan? Las películas viejas que se paran en dos sillas, una pierna acá y otra pierna acá, y ¡brun! O Terminator, uno veía esos manes fuertes, no sé qué. Ahora mírelos hoy en día, ¿cómo están? Viejos, acabados, ya. ¿Por qué? Les pasó como decían los abuelitos, los años mozos, los años buenos, ya se les pasaron. Y ya van es más cerca de morirse, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tanta fuerza y tanta vaina si al final todos terminamos en el mismo hueco? O bueno, de pronto es uno en un cementerio más caro y otros en uno más barato, pero al final tierra. Y se lo terminan comiéndonos los gusanos. Entonces, ¿qué razón tiene la vida si tanto el débil como el fuerte terminan en el hueco, si el rico y el pobre terminan en el hueco? Todos vamos a terminar muriendo, porque no hay uno solo en toda la historia de la humanidad que hoy en día siga viviendo y diciendo, yo sí soy eterno aquí, nunca me he muerto. ¿No? Hasta el más duro ha muerto. El más inteligente se ha muerto. Todo el mundo muere. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay en el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Es, no vas a morir, sino que tendrás vida. Tendrás vida eterna, una vida para estar en la presencia de Dios, para que tu memoria no quede ahí con tu cuerpo y ya moriste y dejaste de ser, ¿no? Sino que tengas esperanza de una vida nueva. Pero por eso es que el mensaje del Evangelio es más drástico o más rudo de lo que se cree. No es solamente, yo creo en Dios y ya, con eso tengo, ¿no? Es someter nuestra vida a Él, es volver nuestro rostro a Él, es hacer su voluntad, es guardar sus palabras, es obedecerle. Eso es lo que en realidad espera Dios con este mensaje. Así que dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopla sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que, ¿qué es lo único que sí permanece? La palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, les dijo las mismas palabras que hoy tú y yo estamos escuchando. Si eso no es permanecer, pues entonces ¿qué es? Pero por el contrario, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos murieron. Ninguno permaneció. Nosotros vamos a morir y no vamos a permanecer, pero lo que sí verdaderamente permanece es la palabra de Dios. Y hay una esperanza. Si tú te guías por esa palabra que ha sido permanentemente la misma desde el principio hasta hoy, porque es que lo mismo que dijo Moisés cuando escribió no matarás, hoy sigue siendo vigente. No matarás es de hace 3000 años a hoy lo mismo. No ha cambiado. ¿Verdad? Así que
séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro, al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, lo que dice acá, y pues no seguimos leyendo Isaías, sino nunca acabamos. Ya Isaías lo hemos estudiado y ahí tenemos el video del estudio de Isaías verso a verso y el 40 y todo esto. Entonces, ¿qué resulta diciendo acá al final? Pues que al final de todo vendrá Dios con galardón o con juicio. Galardón para aquel que vivió correctamente y con juicio para el que vivió mal. Así que, entendiendo esto que leímos en Pedro y en Isaías, Pedro termina diciendo, la palabra de Dios permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que el mensaje del Evangelio no es solamente, cree en Jesús y ya serás salvo. El mensaje del Evangelio es todo esto, es el volver nuestro camino y nuestra vida a Dios y vivir ordenadamente en sus palabras, en sus mandamientos, creyendo en que por medio de Yeshua y de su muerte y de su derramamiento de sangre, tengo yo esperanza y puedo acercarme al Señor. Es el único camino, es la única manera de yo acercarme al Eterno, al Todopoderoso. Oiga, como que uno quiere avanzar, pero no rinde. No rinde. No rinde. Pero es que sí, o sea, si no entendemos los primeros capítulos y versículos de Romanos, cuando vayamos en el capítulo 8, vamos a patinar y vamos a decir, uy, no, y aquí, ¿cómo así que Pablo está diciendo esto? No, es que ya tenemos la base aquí para saber qué es el Evangelio y de ahí sí no nos movemos porque ya Pablo aquí ya lo definió y ya lo podemos tener una plena seguridad y una plena firmeza de qué es ese mensaje. Y ahora Pablo va a empezar a decir cómo tanto el gentil creyente en Yeshua como el judío creyente en Yeshua, ambos pueden reconciliarse con Dios y vivir en armonía, ¿sí? Guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe en Yeshua. Entonces, volvamos al 16. Yo creo que hago el 16 y el 17 y ahí dejamos, porque es que verso 18 en adelante, la culpabilidad del hombre, eso es otra cosa importante ahí que hay que hablar. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ya teniendo el concepto claro, espero haber sido claro, de qué es el Evangelio, pues dice Pablo, yo no me avergüenzo de eso, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios que hay en el Evangelio? Pues que tú siendo como la hierba y como la flor, que te vas a marchitar, solamente tienes una oportunidad y es permaneciendo en la palabra de Dios, que es verdad y que es eterna, tendrás vida. Y no serás contado como toda la humanidad que ha sido como la flor del campo, que se seca, que se marchita, que se muere, sino que tú tendrás vida eterna. Y dice entonces al judío primeramente. ¿Y por qué al judío primeramente? Pues porque a Israel le fue anunciado primero esto. O sea, Israel ya conocía esto desde siempre. Y al griego también, pues porque el griego, el gentil, después de tanto tiempo, vino a conocer esto a través de la predicación de los apóstoles, del mensaje de Yeshua. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De hecho, Pablo dice en Romanos, dice, ¿y qué ventaja entonces tiene ser judío? ¿Cierto? Por encima del griego, del gentil. Pues es que el judío ha recibido esto de primera mano, desde siempre ha sabido cuál es la manera de reconciliarse con Dios. Nosotros, siendo gentiles, apartados del pueblo de Dios, que ahora venimos a ser parte de su pueblo, pues lo venimos a conocer hace
5 o 6 años o hoy mismo lo estás conociendo y digamos que esa es la gracia y la misericordia de Dios, pero el judío siempre lo ha conocido. Entonces por eso Pablo dice, al judío primeramente, porque esto ya se le había anunciado, pero también hay ahora una puerta que se abre para el griego, para el gentil, para el extranjero. Todos pueden hacer parte del mismo combo y entrar a lo que llamaríamos la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí Pablo está citando otro profeta. Ya leímos que Pedro en la definición de evangelio citó a Isaías 40. Ahora Pablo aquí está citando, mas el justo por la fe vivirá. Y uno cree que esa frase, más el justo por la fe vivirá, es del Nuevo Testamento. Ah, no, eso por la fe. Pero da la casualidad de que eso no lo dijo Pablo, sino que lo dijo un profeta llamado Habacuc. Un profeta del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la escritura hebrea. Pues Habacuc en el capítulo 2, del 1 al 5, como por dar un contexto ahí, nos habla acerca de más el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ya sabemos qué es el Evangelio y ahora necesitamos saber qué es fe, qué es tener fe, qué es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe y que el justo por la fe vivirá. Nosotros cómo podemos vivir por fe. Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, ¿qué está diciendo? Habacuc es un profeta que ya también estudiamos y que tenemos el video, digamos que ahí en el canal, del verso a verso del profeta Habacuc. Pero digamos que para efectos prácticos de esta enseñanza, obvio para profundizar Habacuc pues, y entender todo lo que es el justo por la fe vivirá, pues hay que leer todo Habacuc también y estudiarlo. Por eso hay que tener, para leer a Pablo, por eso nunca hemos hecho este estudio así como tan detallado, porque necesitamos tener la base de todos los profetas y de conocer todo lo que dijeron todos. Porque Pablo va a citar no solo a Habacuc, ya leímos a Isaías que lo cita Pedro, y a Habacuc que lo está citando aquí Pablo. Pero en toda la carta de los Romanos, Pablo va a estar citando muchos profetas y mucha escritura que hay que conocer. Entonces, ¿qué está diciendo Habacuc? Que hay una palabra que se ha tardado, pero que se va a apresurar, que llegará a su tiempo, que le dice a Habacuc, escríbela en una tabla para que permanezca, para que esté allí. Y aunque tarde esa visión, se apresurará en el final y no mentirá, porque Dios no es mentiroso. O sea, esa palabra permanecerá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ha dicho que el hombre que peque va a morir, porque la paga del pecado, o sea, la justicia, lo que es justo para Dios con respecto al hombre pecador es que muera,
porque eso es lo que debe acontecer. Pues si él ha dicho eso, dice, aunque parezca que tarda, porque, por ejemplo, hoy me dio por, por robar a alguien, hoy me dio por matar a alguien, hoy me dio por hacer lo que sea. Y puede que hoy no me muera, ni mañana, ni en 10 años, ni en 20. Pero tarde que temprano voy a morir. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es verdadero? Pues claro, porque Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Y yo viví pecando toda mi vida, pues así muera a los 100 años, morí. ¿Qué quiere decir? Que Dios cumplió. Así que no es mentiroso. Dios cumplió. Entonces lo que está diciendo Habacuc es, Él no miente. Y aunque tarde, espéralo porque va a llegar. Como dice la canción, pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. ¿No? Pronto llegará la paga de nuestro pecado. Si no nos alineamos a la voluntad de Dios. Pronto llegará. Tarde o temprano va a llegar. Y en eso ten seguridad que Dios no miente. Porque no hay un solo hombre en toda la historia de la humanidad que no haya muerto a hoy. Todos han muerto, porque todos hemos pecado. Entonces, sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y explica, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma. ¿Qué es el Seol? El Seol es la tumba, es el sepulcro. Eso es el Seol. Y es como la muerte, que no se saciará. ¿Qué hace el hombre malo? El hombre, aquí está dando un ejemplo de un hombre que es dado al vino. O sea, que le gusta mucho el tomar. Y vivir en la rumba y dele eso sin mente, que eso no hay problema. ¿Cuándo se sacia el que toma? Nunca. Eso es como la analogía que está haciendo, ¿no? Cuando eres una persona que te gusta tomar y tomar lo que sea, emborracharte y eso, seguramente cuando estás borracho dices, uy, yo no vuelvo a hacer esto. Uy, no, porque esto estoy con este guayao que estoy. Pero pasan 2, 3 días y, ay, tenemos otra fiesta, hágale, y nunca se va a saciar. Y siempre va a querer más, y va a querer más, y va a querer más. Y así es el que de pronto tiene algún vicio, o al que le gusta robar, o al que le gusta fornicar, o al que le gusta lo que sea. Porque el cuerpo, la carne de nosotros, nunca se sacia. Siempre quiere más y 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 más. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El que, el que es así, lo único que está haciendo es ensanchando como la tumba, como el Seol, como el sepulcro, donde uno le entierran su alma. Y es como la muerte que no se sacia. ¿Por qué la muerte nunca se sacia? Porque a hoy en día sigue muriendo gente. ¿Sí? Entonces hace como una analogía de como si la muerte fuese una persona que todo el tiempo está eh, devorando gente, ¿cierto? Y nunca se ha saciado porque hoy sigue muriéndose la gente. Entonces esa es la analogía que está haciendo. No como que la muerte sea una persona, sino está diciendo la muerte nunca se sacia, ¿no? Eh, así que el hombre que vive en pecado, el hombre que vive en maldad, nunca se va a saciar porque el cuerpo va a pedir más, porque la carne va a pedir más. Por el contrario, ¿y su fin cuál es? La muerte, porque lo que está haciendo es ensanchando su alma como una tumba. Y en esa misma tumba que está acabando con tanta desenfreno, con tanta vida desordenada, pues en esa misma tumba va a caer muerto. Pero el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es la fe? Pablo nos dijo en la enseñanza que estudiamos la vez pasada, en el capítulo 1, los primeros versos,
que hay que obedecer a la fe, ¿no? El justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? No es, ay, yo creo en Dios, ya, vivo por fe. No. Creer en Dios, vivir por fe, es obedecer a sus palabras, a lo que Él ha dicho, y no vivir en mi desenfreno carnal, satisfaciéndolo hoy y mañana me pedirá el doble y pasado mañana el triple, ¿sí? Es como el que tiene el vicio de apostar. El que tiene el vicio de apostar va a un casino y apuesta. No está mal hacer apuestas porque yo de hecho a veces nosotros jugamos ahí bobadas y apostamos. Bueno, el que pierda tal cosa. Y ya, listo. Apostamos eso. Pero no estamos al otro día y mañana y el que pierda y pasado mañana y eso. No, por ahí cada 8 días nomás. No, pero no es un vicio nuestro o no es un vicio el hacerlo. Pero hay gente que tiene como vicio el apostar. ¿No? Como por poner un ejemplo. Entonces va y se va a un casino y lleva 50.000 pesos, es la primera vez que va, no sé, prun. Y perdió, pero le quedó gustando porque cree que la próxima vez va a ganar. Entonces ya la próxima vez no lleva 50, sino lleva 100 y los pierde otra vez, pero sabe que en la próxima puede que gane. Y de pronto llevó 200.000 y ganó. Entonces ya sabe, probó que es la victoria y ganar en una apuesta y dice, bueno, pues entonces en la próxima ya no puede que no gane 200, sino puede que me gane 400, entonces llevo más. Y así, y pierde y gana y pierde y pierde y pierde y pierde. Y hay gente que ya se vuelve adicta a eso. Tanto que yo he visto documentales, ¿no? De gente que no apuesta a la mamá porque pues no puede. Pero la silla de ruedas de la abuelita la apuesta y si toca vender la casa, pues la meto en la apuesta, y se vuelve un vicio que nunca se va a saciar, ¿verdad? Entonces, esa es la vida del hombre sin Dios. Una vida de desenfreno que cree que está viviendo, porque eso es a lo que el hombre le llama vida, a desenfrenarse en sus deseos y en sus pasiones y en sus concupiscencias. Pero en realidad vivir no es eso. La vida verdadera va en la fe, o sea, en la obediencia a las palabras de Dios. Eso sí trae vida a nosotros. ¿Por qué? Porque por el contrario, al hombre que satisface sus deseos y cava su propia tumba y muere y deja de ser, el justo va a vivir por esa fe. ¿Por qué? Porque se ha negado a sí mismo, porque se ha negado a sus deseos, porque se ha negado a sus pasiones, porque nos hemos negado a vivir en nuestras concupiscencias y hemos decidido servir a Dios. Y esto trae como recompensa vida. Y no cualquier tipo de vida, vida eterna, vida en Él. Entonces, es la escena de Matrix cuando se presenta Neo ante Morfeo y le pone la pastilla roja y la pastilla azul. Pues Dios nos pone delante nuestro la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la esperanza o la desesperanza, no tener ninguna esperanza, ¿no? Y estamos de frente a eso y Dios nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿Pruebas de la vida obedeciéndome a mí? ¿O quieres seguir gustando de la muerte, obedeciendo a tu carne y viviendo con tus deseos? ¿Qué quieres para tu vida? Por eso les decía la vez pasada, Dios golpea, pero Él no irrumpe allá como, "Swat, you're under arrest". No, nada de esas cosas. No, Él golpea y si no abres la puerta, pues Él no va a entrar. Hoy está golpeando a tu puerta y te está diciendo, ¿qué vida quieres? ¿Quieres seguir en tu vana manera de vivir, viviendo en tu pecado, en tu maldad y creyendo que eso es bueno para ti? ¿O quieres apartarte de eso y tener una vida mejor, una vida más excelente, una vida que te va a llevar a una eternidad en mi presencia? ¿Qué quieres? Pues decide tú. Pero luego, si escoges mal, no le eches la culpa a Dios y no se dice, ay Señor, pero ¿por qué me fue tan mal? ¿Pero por qué
me pasó esto, ¿no? Como la canción esa, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Y usted no escucha la canción que dice que íbamos a más de 100, que estaba de noche, que no podía ver, que no habían luces, que había un letrero de desviación y que lo tomamos sin precaución y todo. Y al final, echándole la culpa a Dios, que por qué se la llevó. Si yo no atendía las señales, no tenía ni siquiera visibilidad y seguí por la carretera ahí con sueño y todo y me estrellé y se la llevó Dios, ¿no? Entonces así es el hombre. Vive como le parece y luego le echa la culpa a Dios de las consecuencias de vivir como le parece. Entonces hoy está delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué queremos escoger? Pues cada uno decida, pero decida con valentía. Si decide servir a Dios, pues decida servirle a Dios con valentía, con firmeza, con decisión. Y el que dice no, pues listo, vive tu vida como quieras, pero como siempre lo he dicho, al final nos presentaremos delante de Dios y el Señor a los que vivieron bien, en fe, en obediencia, en temor a Él, pues recibirán recompensa y los que no, pues destrucción. Y nadie podrá acusar a Dios de injusto. Ay Dios, es que tú fuiste muy malo, en que no me perdonaste, pero si nunca te arrepentiste, pero si nunca me buscaste. Entonces, hasta aquí mis hermanos es el Evangelio y la fe, ¿sí? Pero eso se va a tratar toda la carta de los romanos. Lo que pasa es que ahorita en Romanos se va a empezar a poner pesado Pablo y hay palabras que son complicadas, difíciles de entender, que hay que agarrar con pinzas, pero ya teniendo esta base de qué es la fe, qué es el Evangelio, ya no nos podemos desviar de eso, o sea, ya no podemos saltarnos y, no, es que Pablo dijo esto pero ¿cómo así? No, ya estamos sentando bases de lo que para los apóstoles, para Pablo, para Pedro, para el mismo Yeshua y para la escritura en general, es el Evangelio y es la fe. De ahí para adelante, no le echemos la culpa que dijo Pablo, que no sé qué, no, estamos leyendo mal. Leamos las escrituras con sabiduría, con entendimiento y con coherencia y diligencia, ¿no? No a nuestro acomodo, sino a lo que verdaderamente dice la palabra. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Yo pensé que hoy íbamos a cerrar el capítulo 1 de Romanos, pero por lo visto no. Solamente vimos 2 versículos del capítulo 1, que fue el 16 y el 17. Todavía nos quedan del 18 en adelante. Pero bueno, no hay afán. La idea es que podamos entender todo esto y que el mensaje de Romanos, como de las demás cartas de Pablo, nos quede bien grabado y estemos bien afirmados en nuestra fe. Así que muchas gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros, por estar ahí siempre dispuestos. Si les gustó este video, si les pareció de bendición para su vida, no olviden compartirlo, dejar su like, suscribirse. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. No olvidemos las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente,
Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.